Seminario de Empoderamiento Espiritual 2019, más profundo. La paternidad, el espíritu de paternidad en contra del espíritu de orfandad. Estuvimos contando, para los que no estuvieron, cómo Elías es sano. Dice la palabra que Elías, en Santiago, que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Y estuvimos mirando cómo Elías tuvo que ser sano de la orfandad. Es decir, que él llega a tener temor cuando Jezabel lo persigue, y ese temor es una señal de orfandad. ¿Cuántos de nosotros honestamente hemos sentido temor en el ministerio? Uy, solo 2, 3, no, yo que me va a tocar ir para otro lado. Aquí todos son unos duros, aquí a nadie le ha dado temor. ¿Saben cuántos de ustedes se han sentido a veces inadecuados? ¿Cuántos de ustedes dicen, wow, yo no sé, Señor, tú me escogiste a mí, si estabas mirando para el lado que era? Pero cuando vemos como a un Elías, Dios tuvo que llevar en un proceso de sanidad, eso trae aliento y decir, listo, ya sabemos que Dios sí nos sana, que hemos tenido características a veces en el ministerio de orfandad, que a veces tenemos más comportamientos de siervo que de hijo. Y el siervo está siempre trabajando y trabajando y trabajando, pero a veces no se apropia en realidad de las cosas que hace porque se siente que no le pertenecen. Mientras que el hijo sabe que está trabajando en la viña de su padre. Entonces dijimos hoy que íbamos a continuar, porque después que Elías es sano, es cuando decíamos Dios le da la misión más importante. Dile a tu hermano que está al lado, la más importante. Dile, pilas, no te duermas, que viene lo más importante. Y entonces dijimos en Primera de Reyes 19 que Dios le dice, ahora vuelve por tu camino, es decir, conviértete. Estabas como desviándote del propósito por temor, pero ahora vas a ungir al rey de Siria, y está hablando del gobierno de las naciones, del gobierno del mundo. ¿Cómo un cristiano tiene acceso? Sí, Dios nos da acceso al gobierno de las naciones. Y yo les dije, proféticamente Dios va a volver a posicionar a sus hijos como consejeros de gobierno. Y gente de gobierno los va a llamar a decir, mira, dime qué dice Dios con respecto a esta situación. Quiero tomar la decisión adecuada. Que las leyes en las naciones sean leyes justas porque vienen inspiradas por Dios. ¿Cuántos quieren esto? Y dice la palabra que cuando los sabios reinan, el pueblo se alegra, ¿cierto? Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero luego le dice también, en segundo lugar, tú vas a ungir al rey de Israel. Y eso está hablando de lo apostólico, gobierno. Y lo profético, Elías es profeta. No hay forma que lo apostólico se levante si no hay un desatar de lo profético, porque lo profético desata lo apostólico. Y en eso quiero señalar algo. Cuando hablamos de lo profético, a veces nos parece que eso es muy raro, pero en realidad la palabra de Dios habla de 3 niveles de lo profético. Lo primero, digamos que lo profético básicamente simplemente es escuchar la voz de Dios y hablar por inspiración, ¿verdad? Se supone que cuando estamos orando, ¿cuántos han escuchado la voz de Dios? Aquí. ¿Tan poquitos? ¿Saben por qué? Porque a veces pensamos que la voz de Dios tiene que ser audible. Pero es que la voz de Dios también es un testimonio a tu corazón. ¿Cuántos han tomado decisiones porque sintieron algo aquí en el corazón y después se dieron cuenta que era Dios? ¿Cuánto les pasó eso? Entonces ven que sí más han escuchado la voz de Dios. Es que cuando hablamos de la voz de Dios, muchos de ustedes se imaginan que es una experiencia extraña. Y en realidad, los hijos de Dios, lo normal de los hijos de Dios es escuchar la voz de Dios. Que no necesariamente es audible, muchas veces va a ser el testimonio en tu corazón. Algunas veces vas simplemente a hacer la paz. Y tú sientes una paz y tú dices, voy a tomar esta decisión y no sé, siento paz. O hay un problema, pero yo siento paz referente a esto y no es falta de sensibilidad, siento que Dios está en el asunto. Pero hay un segundo nivel, del cual habla 1 Corintios 12 y 14, y habla y es de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen dones?
Y dentro de los dones dice que deseemos todos los dones, sobre todo profetizar. En el primer nivel todos podemos escuchar la voz de Dios. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué creen? ¿Será que todos podemos escuchar la voz de Dios? Claro que sí, todos, porque somos sus hijos. En el segundo nivel, en el de los dones, ¿será que todos podemos llegar a tener el don de profecía? La palabra de Dios dice que podemos pedirle al Espíritu Santo todos los dones. Eso dice que anhelemos todos los dones, sobre todo profetizar. Y la palabra de Dios no te va a decir que anheles si no te lo va a dar, ¿cierto? Pero a veces confundimos ese segundo nivel con el tercero. Ya voy para el tercero. Cuando profetizamos es el Espíritu Santo el que está hablando a través de nosotros a la iglesia. Aún el don de profecía ha ido transformándose. Cuando yo me convertí, o cuando yo llegué a la iglesia, el que iba a profetizar como que cambiaba la voz, parecía como una posesión. Y empezaban como a respirar duro, y de pronto oraba en lenguas y levantaba la voz: yo estoy en medio de vosotros. Y muchas veces las profecías eran de condenación, y muchas veces se mezclaba lo que la persona estaba sintiendo con lo que Dios estaba diciendo. Pero hoy en día entendemos que no es así, que yo puedo hablar sin cambiar mi tono de voz, que no me tengo que poner raro, que no necesariamente tengo que pedir pista orando en lenguas harto, que se puede. Dice que cada quien ministra según la medida de su fe. Pero hay un tercer nivel, que es el que Dios va a desarrollar aún más. Es el ministerio u oficio del profeta. Es muy diferente. No todo el que da una profecía es un profeta. Puede ser simplemente un don. Porque un profeta no está tan ubicado solamente en dar palabras proféticas. Un profeta en realidad entiende los tiempos, son como la tribu de Isaacar, que tenía 3 características: eran entendidos en los tiempos, sabían lo que Israel debía hacer, y todo el mundo pedía consejo, porque sabían que tenía la dirección de Dios. El profeta de oficio es un hombre que tiene comunión con Dios, o una mujer que tiene comunión con Dios, y Dios le va mostrando el panorama para su iglesia. No son aquellos que escriben y ahora, por no entender esto, el profeta debe estar dentro de la iglesia, y este preámbulo es importante para lo que vamos a ver acerca de la vida de Eliseo. El profeta debe estar en la iglesia. Ya no es el tiempo de los profetas solitarios deambulando por ahí dando profecías de grandes catástrofes. ¿A cuánto les han llegado noticias que dijeron que se va a acabar el mundo, y que se va a acabar Colombia, y que se va a acabar no sé qué? Eso no es lo que Dios quiere, porque en el corazón de Dios siempre hay misericordia. Y un profeta debe pasar por un proceso. Dile a tu hermano al lado: proceso. No te puedes llamar a ti mismo profeta si no le permites al Señor caminar en ese proceso que es tan importante. Entonces vamos a ir a Primera de Reyes 19:19. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó, le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deja que primero me despida de mis padres con un beso, y luego iré con usted. Elías le respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Otra versión dice ¿qué te hice yo? Dice otra versión como, bueno, pero ¿qué te hice yo? Dice luego: entonces Eliseo regresó donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, y repartió la carne asada entre la gente del pueblo, y todos comieron, y después se fue con Elías como ayudante.
Vamos a mirar aquí unas características de Eliseo y son muy importantes. Estas características tienen que ver con los ministerios que Dios quiere levantar en este tiempo. ¿Cuántos quieren ser Eliseos? Y pastor, los Eliseos ya están en tu iglesia y necesitan los Elías que los enseñen intencionalmente a desarrollar el ministerio. Ahora, los Eliseos no necesariamente son todos los jovencitos. Tú puedes ser una persona mayor y ser un Eliseo porque estás siendo entrenado para ir a un siguiente nivel. Este lema de hoy es más profundo, de este fin de semana, más profundo. Queremos ir más profundo, pero este más profundo tiene que ver con un proceso de preparación. ¿Qué características encontramos en Eliseo? Fíjense una cosa, Eliseo no era huérfano, él estaba arando el terreno de su padre. Esta mañana decíamos que a los que no eran huérfanos se les llamaba hidalgos, que eran los hijos de los dueños. Él trabajaba en su tierra. Él, no era un desocupado, no era un vago, era una persona que estaba ocupada. Elías llega a este lugar porque Dios le dice, vas a buscar intencionalmente a Eliseo. Dios ya había visto el corazón de Eliseo. Entonces le dice, vas a ir, vas a buscarlo y vas a hablarle y lo vas a entrenar. Elías hace algo, y es que decíamos esta mañana, no es que Elías le dijo, ven mi chinito, vamos. En Bogotá dirían mi chinito, aquí ¿cómo le dirían? Mira, ve, oís, camina pues. Elías pasa por el lado de Eliseo, imagínense, claro que no puedo botar esto, pero imagínense que simplemente le bota el manto y sigue derecho, no hace nada más. Pero Eliseo entiende, es un hombre entendido, y él está entre la disyuntiva de seguir siendo un hijo de lo natural a pasar a ser un hijo de lo sobrenatural. Y él está allí y él sale corriendo porque es un hombre que también conoce los protocolos. No es como el joven rico que dice que le pone trabas a Jesús. Este hombre dice, déjame que me despida de mis padres con un beso. Y aquí está hablando de honra. Era un hijo que no decía, no, pues no es que me voy a desaparecer y ya no más. Yo estoy recibiendo un llamado mayor, pero voy a vivir el proceso y voy a avisar. Soy una persona que da cuentas de lo que hace. Entonces, dentro de las cosas que hace es que va y quema los bueyes. Yo no sé si estaban mirando los bueyes, estaban mirando a Eliseo y estaban diciendo los bueyes, no, mejor dicho, nos mataron. ¿Por qué está quemando los bueyes? ¿Ustedes qué creen? Él está cerrando un ciclo. En realidad está cerrando un ciclo. Entonces, él está cerrando un ciclo. Si ustedes saben, han visto la historia, por ejemplo, en México, el conquistador de México, Rodrigo de Bastidas, cuando él llegó a conquistar México, él atracó sus barcos frente a las costas. Pero cuando él entró a México, y los aztecas eran la tribu más agresiva que había de toda Sudamérica, de toda América, de Hispanoamérica, y él dijo, mandó a quemar los barcos allá al frente. ¿Sabe qué está diciendo con eso? Yo me muero en el intento. Hemos dicho, yo aquí doy la vida, pero yo a España no regreso. Y de paso les quitó la tentación a los demás de devolverse. Así nos maten, aquí me quedo y aquí conquisto y aquí doy mi vida. ¿Qué es lo que está diciendo Eliseo? Yo soy una persona determinada. Sí me voy a despedir, pero voy a matar los bueyes y yo de aquí no vuelvo. Yo voy a abrazar, ser el siervo del profeta, ser siervo de lo sobrenatural y renunciar a ser amo de lo natural. ¿Cómo les parece? Es diferente ser amo de lo natural, donde yo soy un hijo y soy dueño de esto, a pasar a ser siervo. ¿Qué le estaba prometiendo Elías? Nada en realidad. Solamente le dijo como, aquí te manda Dios, tú verás. Efectivamente él viene y se despide, tiene honra. Entonces dijimos, no era huérfano, era hijo y era heredero. Era un hombre determinado que quema los bueyes y dice,
en esto no voy a dejar un arrocito en bajo, no voy a dejar una segunda oportunidad, a esto le dedico mi vida y imprimo todo lo que soy, deja todo. Y además es muy importante que él entiende que el llamado es un llamado muy alto. Elías no era cualquiera, no era un profeta, Elías era el profeta. Y él entendió el privilegio y está dispuesto a vivir el proceso. Él no le dice tampoco a Elías, a ver, negociemos. ¿Qué me estás ofreciendo? Les pasa que a veces hay hermanos que vienen, a ver, ¿cómo voy yo ahí? A ver, dígame, pastor, ¿cuánto me ofrece? ¿Cuánto me da pues para que le sirva? Eliseo dice, es suficiente con ser tu siervo. Yo sé que un día voy a tener tu manto, pero voy a vivir un proceso. Y pasa un tiempo desde que él simplemente recibe un manto como una provocación, podémoslo así, como una primera invitación, a cuando definitivamente se queda con el manto. Hay que vivir un proceso. Entonces, ¿cuál es el primer proceso? Dice que de pronto Elías, y esto me da mucha risa, Elías le dice a Eliseo, están en Gilgal, y Elías le dice a Eliseo, me voy de Gilgal, porque Dios me llamó a irme a Betel. ¿Y qué le dice Eliseo? Bueno, vete, nos vemos más tarde. Él le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, y donde tú vayas yo voy a estar, punto. No se lo puede despegar. ¿Saben qué significa Gilgal? La primera estación del profeta, la primera estación. Gilgal significa rueda, remolino de viento, significa torbellino. ¿Y qué significa Gilgal? Es aprender a superar los torbellinos de la vida. Si tú piensas que en el ministerio, ¿a qué te vas a dedicar? No, yo no voy a hacer nada, mejor abro una iglesia, que eso es como fácil. Y me entran los diezmos y eso es fácil. Eso no hay nada que hacer. La gente piensa que el pastor no trabaja, que el pastor tiene todo el día libre. Pero aquí en el Gilgal aprendes a entregar tu carácter a Cristo. Aquí en el Gilgal aprendes que no todos los problemas son emocionales, que hay problemas reales. Y aprendes a superar los problemas reales y a dejar de hacerte los emocionales. En esta primera instancia estamos allí. ¿Cuánto les ha pasado en la primera fase del ministerio? Me voy porque me miraron feo. Me voy porque estuve malito y nadie me llamó. Me voy porque los pastores ni conocen mi casa. Es el colmo, yo me voy. Me voy porque yo he servido en la iglesia y nadie me dio crédito. Me voy porque ni siquiera me pagan lo que hago. En otras iglesias pagan, aquí nadie da ni un peso. Esa es la primera fase. Allí donde nadie reconoce lo que haces, allí donde tal vez nadie vea lo que estás viviendo. Es allí donde el Señor te está enseñando a vivir el Gilgal, a que superes los torbellinos de tu alma, los torbellinos de tus emociones, que dejes de estar centrado. ¿Qué es un torbellino? Es un círculo de pasiones allí, centrado en ti mismo. El círculo de pasiones a veces familiares. En Gilgal tenemos que aprender a superar el círculo de pasiones familiares. Que mi mamá, que mi papá, que no me miraron, que me dejaron, que no me querían, que este sí me quería. Todo eso tiene que ser superado, porque el ministerio se trata de carácter. ¿Quieres ir más profundo? Puedes ir más profundo con carácter. Y entonces dejamos de quejarnos con Dios porque nos enfermamos, entonces Dios no está conmigo porque yo me enfermé. Tuve un accidente y entonces Dios tiene la culpa. ¿Han escuchado la canción del cacharrito que mandé es el de, ¿cómo era? El que dice que, no era el cacharrito, ese que iba más de 100, anochecía y no podía ver, y entonces vi un letrero de desviación y pasaron sin precaución, y que luego vio el letrero que decía que no, y después ¿qué dice? Porque el Señor se la llevó. Bruto, se la mató. ¿Cuál que el Señor no vio? Que estaba manejando a toda, que estaba resbaloso, que estaba lloviendo, que dijo que pare y no paró, y ahora la culpa la tiene Dios. Eso es inmadurez.
Cuando nosotros maduramos, empezamos a decir, a ver, parte de todo es mi responsabilidad. Yo soy responsable. Dile a tu hermano, yo soy responsable. Que mis papás me castigaron, sí, pero ¿qué fue lo que pasó antes que te castigaran? Yo soy responsable. Que es que yo perdí el año porque los profesores no me querían. Sí, convencido. Yo soy responsable. Es que no me fue bien en la universidad por esto o aquello. No, no, no. Yo soy responsable. Entonces, están en Gilgal fortaleciendo su carácter, superando las circunstancias de la vida y del ministerio, superando problemas reales. Hay problemas que son reales, que no son emocionales, son reales. Cuando él está allí y Elías le dice a Eliseo, quédate aquí porque el Señor me llamó a Betel. ¿Y qué creen que le dice de nuevo? Tan cierto como el Señor vive, que me voy contigo. Él está diciendo, mira, Elías, yo no me vine aquí a pasear, yo no he dejado todo lo que dejé para estar de vago de balde. Yo voy a estar pegado a ti, aprendiendo. Y quiero decirles una nota especial. Nosotros, los pastores, necesitamos esos Eliseos con ese corazón. Que no nos toque rogarle para que vengan a la iglesia. Que no nos toque rogarle para que ministren. Que no nos toque rogarles, sino que entiendan que servir a Dios es un privilegio. Y tal vez nadie lo vea, pero aquellos como ese Josué, que aún Moisés se retiraba del tabernáculo y dice que Josué se quedaba allí, van a recibir su recompensa. Porque estuvieron ahí, yendo una milla más. No fueron rogados, sino que iban una milla más. Muchas veces a los jóvenes hoy en día nos toca rogarles para las cosas. Pero Dios quiere aquellos Eliseos que quieren arrebatar la bendición. Entonces, ¿qué se aprende? Dijimos que en Gilgal se aprende a superar el remolino de emociones, ¿verdad? A poner en orden en las emociones. No andas mirando qué novia o qué novio quieres o si estás casado, que es que mi esposo no me quiere y mi esposa no me quiere. No, 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 centrémonos en el Señor. Y hay cosas que cuando tú oras, Dios va a transformar tu realidad. Pero luego dice Betel. ¿Qué significa Betel? Ustedes saben, ¿cierto? ¿Qué es Betel? Casa de Dios. Elías, los ministerios como Elías van a enseñar a los Eliseos a amar la casa de Dios, a amar el oficio del ministerio, a hacer las cosas de la mejor forma, a hacer las cosas todo con cariño para Dios. Allí en la casa de Dios aprendes el amor por lo que Dios hace. En Juan 3:27 le preguntan a Juan, ¿quién eres tú? Y Juan respondió, un hombre no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. Él es el novio quien se casa con la novia y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Vienen a decirle a Juan, Juan, finalmente, ¿a quién seguimos? ¿A ti o a Jesús? ¿Y qué es lo que dice Juan? No, sigan a Jesús. Yo soy el amigo del novio. Amados, somos el amigo del novio. No estamos para enamorar la iglesia. La iglesia no se tiene que enamorar de nosotros. Estamos para que la iglesia se enamore de Jesús. Que no pase en tu iglesia que hoy el pastor no se viajó o el pastor está enfermo y no viene. Yo escuchaba en mi tiempo, en otros tiempos, que cuando el pastor principal no iba a venir, alguna vez una hermana se me acercó y me dijo, ¿qué vamos a hacer? El pastor no va a venir, ¿qué vamos a hacer? Yo me la quedé mirando y le dije, a mí me contaron que va a venir Jesús, ¿te sirve?
Pero si bien no estamos para enamorar la novia, tampoco estamos para golpearla, porque es la novia de él. Cuando tú te acerques a alguien allí en Betel, aprendes a tratar a cada persona, aunque quisieras enviársela al Señor, a tratarla con el amor que a él le gustaría que traten a su novia. ¿A quién de ustedes, caballeros, les gustaría que alguien les enamorara a su mujer? ¿Sí? ¿A ustedes les gustaría? ¿Cierto que a ustedes no les gusta que nadie les venga a enamorar la mujer? ¿Y a quién de ustedes les gustaría ver que alguien le maltrata a la mujer? Ahí se quedaron más callados, ¿de verdad? Yo no soy hombre, pero yo veo que se enojan. O sea, ¿por qué? Si tú estás maltratando a mi esposa, me estás maltratando a mí. Yo he escuchado hombres que dicen, ¿sabe qué? Métase con un varón. Venga y hablamos los dos. Pero no daña a mi esposa. Pues en Betel tú aprendes que eres el amigo del novio como Juan, que no enamoras la novia. Y lo que dice Juan al final, oír que él tiene éxito, me alegra. Entendemos que la iglesia es una, que las demás somos misiones y congregaciones, que si a la misión de usted le va bien, a Cristo le va bien, a mí me va bien. Entonces entendemos que podemos ayudar a la congregación de al lado y podemos ayudar a este pastor, y que a él le vaya bien me da alegría, porque es a Cristo el que le está yendo bien. Entonces nos gozamos con el ministerio de al lado, nos gozamos con lo que Dios está haciendo con las personas, porque entendemos que todos somos la novia de Cristo. Luego Elías le dice de nuevo ahí en Betel, bueno, me voy, porque Dios me dijo, bueno, en cada lugar había una escuela de profetas. Todo eso está en Primera Reyes 19. Y cuando él llegó a la escuela de profetas, fíjense que Elías visitaba la escuela de profetas porque no solamente estaba discipulando a Eliseo, a Eliseo lo estaba discipulando en el camino, pero él visitaba las escuelas de profetas, y visitó la escuela de profetas en Gilgal, luego visitó la escuela de profetas en Betel, y le decían los profetas, le decían a Eliseo, sí sabes, ¿no? Dios se va a llevar a tu señor. Y Eliseo le decía, sí, pero no se lo digan. A mí eso me suena chistoso. ¿Pueden tenerle un secreto a un profeta? En medio del espíritu profético Dios todo lo revela. La palabra de Dios dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. ¿Ustedes creen que Elías no sabía que Dios ya se lo iba a llevar? Y él le dice, bueno, aquí voy. Y es muy lindo porque le dicen, Dios se va a llevar a tu Señor, le dicen. Entonces, siguiente estación, luego de Betel, de amar la casa de Dios, de no enamorarla ni golpearla, de aprender a dar lo mejor de ti, de ir una milla más. Después de todo esto, él le dice, ¿sabes? Me voy, porque Dios me llamó a ir de nuevo, y ahora me voy. Me voy de nuevo y ahora me voy a la siguiente estación, que es Jericó. Jericó significa derribar obstáculos. Betel es la casa de Dios y aprendes todos los oficios de la casa de Dios, de la novia del Cordero, del ministerio. Y quiero decirles una cosa, no solamente Dios no quiere en este tiempo ministerios huérfanos, pero Dios tampoco quiere ministerios que no sean entrenados por otros. Si tú quieres que alguien tenga éxito, lo tienes que entrenar, y su éxito será parte de tu mayor regocijo. El ejercicio del ministerio se aprende. Eso no significa que tus discípulos tengan que hacer las cosas igual a ti. Las harán mejor, las harán distinto, cometerán errores, sus propios errores. Espero que sean novedosos y por lo menos no se equivoquen en lo mismo, por terquedad. Pero aún, como Dios te dejó equivocarte a ti, ellos se van a equivocar. Y eso es parte.
Entonces, en Jericó, ¿qué aprenden? ¿Se acuerdan de las murallas de Jericó? La ciudad de Jericó, yo estuve hace 4 años, la ciudad de Jericó era un paso obligado en Israel para la tierra prometida. O sea, no había vuelta de hoja. Sí o sí tenían que pasar por Jericó. Eso significa que en lo que tú tienes, de lo que Dios tiene contigo, siempre van a haber obstáculos. ¿Quién de ustedes ha logrado algo en la vida sin ningún obstáculo? Aún en el mundo. ¿A quién de ustedes, si están trabajando en alguna empresa, los llama el jefe? Yo les digo, sobre todo en Bogotá, que hace tanto frío que tenemos el aire acondicionado prendido todo el tiempo. Y a veces, aparte del frío, amanece con unos aguaceros. Pero a mí nunca me pasó que mi jefe me dijera, ¿sabes? Hoy está lloviendo, si quieres no vengas. Tampoco me pasó que mi jefe me dijera, ¿sabes? Es más, he pensado que te quiero consignar el sueldo. A ver, dime cuánto quieres ganar y yo te lo consigno. Y no vengas a trabajar, tranquilo. ¿Quién de ustedes estudiantes nunca madrugaron, no presentaron evaluaciones, no fueron a clase, no presentaron todo lo que tenían que hacer ni los trabajos y sacaron, no sé, 5, 10 o excelente? ¿Les pasó? Nos costó aprender a desarrollar carácter. Yo creo como educadora, honestamente, que lo más importante que uno aprende en el colegio y en la universidad es disciplina, honestamente. Porque a uno, depende de la carrera que estudie, muchas cosas se le van a olvidar. A uno se le va a olvidar, no sé, la química, la física, depende de lo que ustedes estudien. Tendrán nociones básicas, dicen que la secundaria, que el bachillerato es un mar de conocimiento con 1 milímetro de profundidad. Y todo lo que nos cuesta, ¿verdad? Pero lo que más aprendemos en el colegio es disciplina, es madrugar, es hacer tareas, es estudiar lo que no nos gusta. ¿A cuántos de ustedes tuvieron materias que no les gustaban? Profesores que no les gustaban. Como yo era profesora de música y la gente pensaba que música era un paseo, muchas veces llegaban estudiantes con, mi papá me dijo que no tengo que estudiar tu materia. Y yo le decía, perfecto, que me lo diga el rector, dile a tu papá que hable con el rector. Si él me manda una nota y el rector te exime, chévere, por mí perfecto. Una vez un padre de familia se vino muy bravo. ¿Saben? Estaba tan bravo porque su hijo había perdido música que gritaba desde la portería del colegio. El colegio era inmenso. Y todos pensaban, no, mejor dicho, si está gritando desde allá, cuando llegue donde ella le va a pegar. Y él me dijo, es que yo estudié música y yo soy esto y yo soy lo otro, y decía gritando. Yo me le quedé mirando y le dije, sí, pero el asunto es que mi alumno es su hijo, no usted, papá. Yo no le puedo calificar a su hijo por sus logros. Déjelo que él aprenda los suyos. Déjelo que viva el proceso. Y si usted no quiere que estudie música, retírelo, con mucho gusto. Pero mientras yo sea la profesora, él tiene que estudiar. Y yo no le califico por mirarme, le califico por trabajar. ¿Por qué voy a todo esto? Porque los obstáculos los tienes que aprender a vivir. Cada persona que te rechazó, cada persona a la que no le caíste bien, fueron el mayor estímulo para aprender a ser mejor. ¿Cuánto les pasó que uno sabía que un profesor se lo tiene uno montado? Y como este profesor lo tiene a uno entre ojos, uno sabe que uno sí o sí tiene que estudiar, porque no se la va a rebajar. Y aprendemos a ser excelentes, porque nos tocó. Los estudiantes flojos son aquellos a los que nadie les exigió, y quiero que sepan que no les hicieron un favor. Papás, si ustedes no le exigen a sus hijos, no les están haciendo un favor. Yo le dije un día a mis hijas, yo sé que ustedes van a ser predicadoras y son predicadoras, y yo no quiero que el día de mañana Dios me pase la factura por no haberlas formado. Yo no quiero que sufran en la vida porque no fueron formadas en casa.
Entonces me da mucha pena con ustedes, las quiero mucho, pero antes de ser su amiga soy su mamá. Y aquí estoy para formarlas y aquí estaremos para formarlas. Y mientras muchos niños llegaban y armaban pataleta en la iglesia, nuestras hijas nunca lo hicieron. Y cuando ellas veían a los demás niñitos haciendo pataleta, ¿saben qué decían? Ellas me decían en secreto: gracias, eso se ve muy feo. Gracias porque nunca nos dejaste hacer semejante oso tan horrible. Y los dos estábamos en el ministerio y muchas veces íbamos por pueblitos. Muchas veces fuimos a predicar a pueblitos y dormir en colchonetas y habían ratones y ratas por el lado. Recuerdo una vez una de mis hijas me dice: mamita, hay unos ojitos que me están mirando. Y no era la de la mochila azul, la de ojitos dormilones. Y yo le abracé y le dije: sí, mi amor, Dios nos guarda. Una vez estábamos predicando en un pueblo de zona roja y llegó la guerrilla y se paró frente a nosotros y nos apuntaron y estábamos con nuestras hijas y seguimos predicando. Y cuando volteamos a mirar, los guerrilleros estaban llorando y aceptaron a Jesús. Vinieron a matarnos, pero Dios los tocó. El ministerio tiene obstáculos, mis amados, sí los tiene. Y tiene obstáculos también económicos. Aprendimos a orar y nuestras hijas aprendieron a orar por cada cosa que querían. Y vieron milagros impresionantes, impresionantes, que nos dejaban sorprendidos. Una anécdota: una vez nos dicen nuestras hijas: papi, mami, queremos ir a Disney. Y nosotros: ajá. Queremos ir a Orlando y queremos ir a los parques, a Disney. Y a Eduardo, a mi esposo, se le ocurre decirles: listo, oren. Y yo lo volteé a mirar porque eso no está dentro de nuestro presupuesto. ¿De dónde? Y frente a nosotros, las niñas estaban aquí como esta preciosa, se tomaron de las manos las dos y se arrodillaron y dijeron: papito Dios, queremos ir a Disney, amén. Yo sentía un cargo de conciencia. Yo no tenía fe, la verdad. Y ese día fuimos a echar gasolina y ahí en la bomba de gasolina nos hicieron una entrevista. Nos preguntaron algunas cosas y nos pidieron el teléfono. En la noche nos llamaron y dijeron: esto era porque estábamos rifando un viaje a Orlando y ustedes se lo ganaron. Una semana en el Hotel Marriott en Orlando con 2 tiquetes. ¿Y saben cuando les contamos a nuestras niñas qué dijeron? Ellas se quedaron mirando y dijeron: ven, ustedes se hubieran arrodillado, nos hubieran dado los 4 tiquetes. Y nos dijeron: ahora de malas, paguen los de ustedes, porque los de nosotros son esos. Efectivamente, en 15 días estábamos en Orlando. Yo estaba sorprendida. Dios cumple los deseos, pero tenemos que vivir los obstáculos, superar los obstáculos, animar a nuestros hijos a vivir los obstáculos, animarlos. Cada vez que mi hija llegaba llorando, sobre todo la mayor, que era bien predicadora, y llegaba: me miraron feo, me hicieron no sé qué, yo la abrazaba y le decía: sí, mi amor, y en las naciones si pueden te matan. A ver, ¿qué yo pues? Levántate. Si te miraron feo, eso no te vas a morir, levántate ya. Obstáculos, la vida tendrá obstáculos. Habrá algunos que tienen que ver con salud, otros serán económicos, otros serán en las relaciones, pero siempre habrán obstáculos. Lo importante es que aprendamos de cada obstáculo de la vida, que tú puedes decir: sí, esto está pasando porque necesito aprender algo nuevo. Y al aprender a manejar mis relaciones, aprender a madurar en todo lo que hago, voy a ver cómo esos obstáculos van cediendo. Entonces le dice: vamos a Jericó. Jericó significa fragante, pero lo más importante es derribar obstáculos. La lección que aprendió ahí Eliseo: conquista los obstáculos, supera tus dificultades, porque del otro lado está la tierra prometida. Luego de nuevo
él le dice, hey, Dios me dice en Segunda de Reyes, le dice, Dios me llama a Jordán, quédate aquí, porque voy para Jordán. De nuevo le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Para ir a Jordán necesitan ir más hacia abajo. Jordán es el río que tienen que atravesar, ¿se acuerdan? Jordán nos habla de circuncisión, Jordán nos habla de humillación, es ir más abajo, hay que descender. Pero en esta última estación sucede algo impresionante. Por un lado está el río que tienen que atravesar y por primera vez Elías se quita el manto y le enseña a manejar el manto. Y él toma el manto, Elías, lo pone sobre el río Jordán y pasan los dos en seco. Del otro lado hay 50 profetas mirándolos. Ya cuando finalmente llegan a Jordán, Elías le dice a Eliseo, bueno, me has perseguido por todo lado, dime qué es lo que quieres, ya dime qué quieres. Y le dice, miren cómo Eliseo siempre supo por qué hacía lo que hacía. Él le dijo, yo quiero el doble de tu porción. Y esta mañana dijimos, él sabía que era el primogénito del ministerio de Elías. Y todo primogénito tiene derecho a la doble porción. Y él dijo, yo quiero la doble porción. Y efectivamente hizo el doble de milagros que Elías. Pero Eliseo no hubiera sido Eliseo si no hubiera tenido uno Elías que lo entrenó. ¿De qué se trata el entrenamiento y el mentoreo? ¿Saben de qué se trata? Que nuestro techo sea su piso. Que ustedes no comiencen desde abajo. Que ustedes comiencen desde un nivel más alto, porque hubo quien los cargara en los hombros, porque hubo quien les enseñó. Y eso significa amor, y eso significa corrección, pero eso sí también significa ánimo. Y cuando tus discípulos quieren claudicar, tú tienes que decirles, ven adelante, Dios sí está contigo, sí lo vas a lograr, tú sí puedes. Y entonces te acordarás a lo mejor de tus dificultades, pero allí lo enseña a ser más humilde. Y entonces cuando Eliseo le pide el doble, él le pone una condición que es muy, pero muy importante. Yo no sé qué estaba pensando Elías en ese momento, pero Elías le dice, está bien. Bueno, en el 2, en Segunda de Reyes 2:4, están allí, dobló el manto, lo golpeó con el agua, pero luego, cuando él le hace esa petición, en el versículo 9, en el 10, le dice Elías a Eliseo, has pedido algo difícil. Está diciendo como, mejor dicho, a ti, tú sí que tienes valor, pues. Este me salió general. Usted aquí está pidiendo. Y entonces le dice, si me ves en el momento que sea llevado de tu lado, recibirás lo que pediste, pero si no me ves, no lo recibirás. Y a veces pasamos por encima de ese pequeñísimo detalle. Él ya había pasado por Gilgal, él ya había pasado por Betel y había aprendido el ejercicio del ministerio. Él pasó por Jericó y aprendió a superar obstáculos. Él llegó luego al Jordán y está allí el Jordán, que es aprender a humillarse. Humíllate en la presencia del Señor y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cada vez más humildes. ¿Quieres ir más profundo? Sé cada vez más humilde, más sencillo. Y entonces, si me ves, y aquí está hablando que la visión es el sello de un hijo escogido. Sin tener la misma visión, lo que él dice es, si tú tienes la misma visión, te voy a entregar el manto. Pero esa visión, ¿dónde la aprendió Eliseo? En el camino. Muchas veces tenemos afán de tomar el lugar de nuestros líderes. Podemos tener mucho afán
de correr en el ministerio. No, yo quiero rápido hacer esto y llegar allí y ser famoso y tener una iglesia grande y tener plata y no sé qué más cosas puedan ustedes pensar. Pero aquí le dice Elías, la visión depende, uno, de lo que has caminado y me has visto y has entendido que el ministerio no es fácil. Pero la visión también viene cuando al caminar Dios te da la misma revelación. Está hablando de una visión espiritual. Dice, oye Eliseo, si tienes la misma visión espiritual, si la revelación que Dios me dio a mí te la da a ti, si puedes ver cómo soy llevado, entonces el manto es tuyo. Tremendo, ¿no? Y a mí me gusta lo que pasa enseguida. Dice que mientras iban caminando y conversando, de pronto apareció el carro de fuego tirado por caballos de fuego, pasó por entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado y fue a la orilla del Jordán. Miren la escena. Están los dos hablando. Él está diciendo, si ves, cuando en la mitad de los dos aparece el carro y Elías es llevado, y según lo que acabo de leer, el manto se cayó enseguida. Es decir, Eliseo hubiera podido simplemente tomar el manto. ¿Y qué? Elías no se iba a bajar del carro, ¿sí o no? Elías ya estaba montado en el carro. ¿Qué más daba cumplir o no la última petición o exigencia de Elías? Pero Eliseo sabía que ese manto no es más que un trapo si no tiene el respaldo del cielo. Era coger una capa sucia, usada, si no es lo que representa. No era el valor de la tela, no es la tela, es todo el respaldo que representa. Así es que cuando él ve esto, le dice, Padre mío, y está mostrando, uno, honra. Eliseo sabía honrar a sus padres naturales y ahora estaba honrando a Elías como su padre. Y yo quiero decirte una cosa, por mucho éxito que tú tengas y llegues a tener en el ministerio y en tu vida, nunca te olvides de los que te sembraron. Nunca te olvides de los que te abrazaron cuando necesitaste. Nunca te olvides de los que te enseñaron la palabra de Dios. De hecho, la palabra de Dios dice que hagas partícipe de toda buena dádiva a aquellos que te han enseñado. Nunca te olvides de los que trasnocharon orando por ti, de los que te llegaron en un momento de angustia cuando tú pensabas que ya no podías más. Y él le dice, Padre mío, está diciendo, yo me voy a parar sobre el techo de lo que es Elías, reconociendo que he completado mi formación, que lo que voy a hacer tiene que ver porque soy un hijo del ministerio de Elías. Padre mío, y luego le dice, veo, y le describe lo que veo. Veo los carros, veo esto, y con eso le está diciendo, Elías, Dios sí me dio la visión tuya, sí tengo tu misma visión. Aquellos que van a preceder, porque la historia de la iglesia es una historia de relevo. Entiende esto, al final ¿quién gana? La iglesia. Al final ¿quién gana? Cristo. Pero todos estamos de paso, nadie se va a quedar por toda la vida. Prepara tu generación de relevo. Hay Eliseos esperando los Elías que los preparen intencionalmente. Pero también hay Elías que están esperando esos Eliseos dispuestos a pagar un precio y a vivir un proceso y a no estarse quejando. Y aquí le dice que se conmovió profundamente, que mientras veía que Elías se iba, él rasga su ropa en señal de dolor. Era la señal de dolor, porque esa despedida le estaba doliendo.
Eliseo no está diciendo, y chévere, por fin se fue el viejo, ahora queda todo para mí. Él rasga su ropa y dice, me duele, te voy a extrañar, te amo, eres mi padre. Pero quiero que sepas que la formación que me diste es real y nunca la voy a olvidar. Pero quiero que sepas que Dios me ha dado tu visión y aprendí a amar lo que tú haces y aprendí a amar el llamado de Dios. Y después de este momento, no sé, cierren los ojos como si fuera una película, imagínense ese momento. Después de cumplir la última petición de Elías, entonces Eliseo corre y toma el manto que se había caído. El manto ya estaba caído, pero él nunca tomó el manto de Elías hasta no cumplir la última exigencia. Algunos quieren tomar el manto sin pasar por un proceso. Algunos quieren el manto sin cumplir las exigencias de Dios. Ten cuidado, mi hermano, que no nos llenemos de orgullo. Tal vez si hay orgullo en nuestro corazón, necesitamos pasar por el Jordán. Y allí donde están estos 50, ¿qué está pasando allí? Ya Eliseo está listo en carácter y Eliseo está listo en la unción de Dios. Ya está la unción y el carácter. Y están los 50 profetas mirándolo. Porque a ver si es cierto. ¿Se acuerdan de Josué 1? Cuando ya Moisés, Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa el Jordán. Ahí están de nuevo en el Jordán. ¿Y saben qué le dice el pueblo? Está bien, Josué, nosotros te seguiremos, solamente que demuéstranos que Dios está contigo como lo estuvo con Moisés. Tremendo, ¿no? Y hemos visto cómo Dios abrió el mar rojo para Moisés, pero a veces no nos damos cuenta que Dios también abrió el Jordán para Josué, también. Es una escena muy parecida a la de Elías y Eliseo, la de Moisés y Josué. Y allí él toma el manto, lo dobla de la misma forma que lo vio hacer a Elías. Y frente a estos 50 profetas, golpea las aguas. ¿Y qué creen que pasa? Pasa en seco. La señal estaba cumplida. Ahora, ¿nunca se han preguntado cómo así que estos 50 profetas estuvieron mirando y ninguno se atrevió? Porque eran escuelas de profetas. ¿Cómo ninguno de ellos le dijo a Elías, yo quiero ser tu discípulo, déjame ir detrás, yo te voy a perseguir? Es porque Dios está buscando hombres y mujeres con un corazón especial. Y en mi vida he pasado por muchos de esos momentos de sentirme que no valía nada, de sentirme que no era capaz, y tenía razón, uno no es capaz, es el Señor en uno. De sentirme muchas veces incapaz. Y han sido 40 años de proceso y seguirá el proceso, porque el proceso termina hasta el día que nos vayamos con el Señor. Todavía estamos en construcción. ¿Saben? Fuimos a Charlotte, allá en la tumba de Billy Graham. Su esposa murió, Ruth murió hace unos años antes. Y saben, ella fue misionera, sus papás eran misioneros en China y ella hablaba mandarín y escribía mandarín. ¿Y saben lo que dice el epitafio de Ruth, la esposa de Billy Graham? Ella escribió, fin de la obra, gracias por su paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor venga. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tu carrera termine. Seguirás aprendiendo, seguiremos en formación, seguiremos amando y abrazando el proceso. ¿Cuántos quieren abrazar ese proceso para ir más profundo? Y allí vamos a descubrir qué cosas nos han hecho falta. Solamente les voy a dar una capsulita
de otro tema que tenía, y es que cuando estudiaba acerca de Elías, de Juan el Bautista, que son personajes símiles en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, dice que los dos estaban vestidos de piel de camello y amarraban su vestido con un cinto de cuero. Y estar vestido de piel de camello literalmente habla de ser vencedores de desiertos. Ellos vivían en el desierto y eran vencedores de los desiertos. ¿Dónde están aquí los vencedores de los desiertos? ¿Dónde están? Aunque pases por las aguas, no te anegarán, ni te ahogarán los ríos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? El problema de hoy puede ser la oportunidad más grande para ir al siguiente nivel que Dios tiene contigo. La situación que estás viviendo hoy, a través de esto, el Señor prometió darte el valle de Acor, que es el valle de la aflicción, por puerta de esperanza. Con eso no estamos diciendo que nos quedemos a vivir en el desierto, no. Pero vamos a superar. ¿Cuántos Eliseos hay aquí? Quisiera verlos en pie. ¿Cuántos están aquí como Eliseo diciendo, yo necesito ser formado? Yo reconozco que mi carácter no ha sido el mejor. ¿Cuántos reconocen esto? ¿Cuántos han querido ser inteligentes con Dios? ¿A qué me refiero? Que yo voy a hacer las cosas y Dios no se va a dar cuenta. ¿Cuántos fueron muy inteligentes con sus papás para desobedecerle? ¿Cuántos de ustedes fueron manipuladores con sus papás? Honestamente. ¿Cuántos lloraban y se hacían los pobrecitos y finalmente no los disciplinaban? Quiero decirte que te hiciste un mal a ti mismo, porque es mejor aprender en casa que tener que ser tratado afuera. Que el Señor sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos.